Muchísimas gracias, Enrique. Ha sido muy descriptivo, en fin, muy esclarecedora vuestra conversación. Y además, hablar de los populismos, pues no es una cuestión teórica, es una cuestión de experiencia práctica de cada día. Querido presidente, querido Felipe González, muchísimas gracias también a ti por aceptar esta invitación. Como sabes, este foro euro-latinoamericano pues, se puso en marcha cuando la cumbre de Bariloche y ha seguido acompañando todas las convocatorias de las cumbres iberoamericanas. Y ahora cuando no hay cumbre, porque ahora es cada 2 años, pues lo hacemos en Madrid y eso es la operación en la que estamos precisamente esta tarde. ¿Aquí qué ha pasado? Está bien, se te oye, Miguel Ángel. ¿Se me oye? Bueno, pues entonces sigo. Entonces, Sí. llegamos a esta séptima conversación, que es como hemos estructurado este asunto. Hemos estado hablando hasta ahora, pues, de España iberoamericana, de la nueva relación con América Latina, de Europa, de la ruina del coronavirus, de la crisis y el refuerzo del presidencialismo que indujo, de las protestas sin calle y cómo varía, cómo sin una multitud aglomerada, pues la protesta puramente en las redes sociales es otra cosa. Hemos hablado del populismo al rescate, que es lo que acabamos de escuchar, y ahora esta conversación a la que has aceptado participar es a propósito de los líderes, la hemos titulado Los líderes entran en vértigo. O sea, algo que hemos visto también en estos últimos años, cómo los acontecimientos, esos acontecimientos que desencadenan a veces, en fin, pues no sé, las explosiones atómicas y otras veces los virus microscópicos, bueno, pues y otros fenómenos acumulados han producido, han mostrado a unos líderes en una actitud, en una situación de vértigo, ¿no? Y entonces eso lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Boris Johnson, etcétera. Pero yo quería que si quisieras inicialmente hacer una referencia a, quiénes ves tú más susceptibles al vértigo, a quiénes has visto tú más descompuestos por la aceleración que han supuesto estos acontecimientos en fin, entre los líderes latinoamericanos, entre los presidentes de las repúblicas de América. Bueno, es muy difícil hacer una evaluación, no hay una tabla. Oyendo ahora a Enrique Krause con Marian, me acordaba de que hace 4 años, al día siguiente de la elección de Trump, los dos teníamos un coloquio de esta naturaleza en México. Estábamos evaluando la sorpresa, aunque previamente ya habíamos hablado, ¿no? Y Trump ha sido idéntico a sí mismo desde el primer día de su elección y durante todo su mandato. Y si hubiera seguido, también lo hubiera sido. Pero hay una precisión que quiero hacer respecto del objetivo de tu pregunta. No, se refuerza el presidencialismo en algunos casos y se disuelve en otros. Por ejemplo, en Perú, los presidentes, digamos, son bastante sustituibles, ¿no? O se han producido una sucesión en la que
el Parlamento, en otra dimensión en Chile ha pasado lo mismo, el Parlamento ocupa el espacio en esos casos, pero no ocupa el espacio con un proyecto que sea identificable para la gente, sino por una lucha interna que de alguna manera altera el poder presidencial. En general, ha habido una corriente de reforzamiento del poder ejecutivo y sobre todo del poder presidencial. Y esa corriente se debe a la particularidad de esta crisis, de la crisis del coronavirus. Alguna vez me has oído decir que la única certidumbre es la incertidumbre. Incluso en estos momentos en que se abren puertas de esperanza por la vacuna, de pronto tenemos una variante del virus y empiezan a cerrarse países sucesivamente para saber cómo se combate eso. Y hay un factor añadido interesante, es que esta incertidumbre que genera el virus, a diferencia de otras catástrofes que pueden ser naturales o provocadas por el ser humano, he hablado antes hasta de una explosión atómica o de una, pero puede ser también una catástrofe natural, un terremoto, unas graves inundaciones, lo que sea, tiene una diferencia, o una guerra, tiene una diferencia fundamental, y es una diferencia que es bien peculiar para la gobernanza. Es, todas esas catástrofes empiezan, terminan y son evaluables inmediatamente. Evaluables. Estados Unidos acaba de aprobar un paquete de 900.000 millones de dólares añadido al que hizo en la primavera. Acaba de hacerlo y acaba de hacerlo ahora por un acuerdo bipartidista en ambas cámaras, y el propio Biden ya ha dicho que probablemente no será suficiente, que él quería más, pero que en todo caso estamos hablando de una enorme magnitud. El problema de esta crisis, al menos desde mi experiencia de gobierno, es que no es posible evaluarla. Es decir, uno hace un ensayo de hacer presupuestos, pero claro, los presupuestos están montados sobre una suposición en un terreno que se mueve permanentemente y que no sabe dónde va a quedar. No se sabe cuánta va a ser la destrucción del Producto Bruto, no se sabe cuánto va a ser, nada, ninguno de los efectos, ¿no? Cuánto va a aumentar la deuda. Bueno, en América Latina, respecto de Europa, hablo de Europa en su conjunto, además, digamos que la dimensión de las políticas contra el ciclo es muy pequeña. Pero hay una diferencia entre los líderes, hay una fundamental, y ya a cada uno lo encaja en una de ellas. Los líderes políticos que no han aceptado, cuando ha sobrevenido esta tragedia del virus en su mandato, que no han aceptado que hay un antes y un después de la aparición de ese enemigo invisible y destructivo, esos líderes tienen tendencia, como es natural, a equivocarse. Y no hablo solo de los negacionistas como Bolsonaro con su gripeciña, no. Hablo de tantos, también lo vivimos en nuestra realidad, hablo de tantos que dicen, no, nosotros ya teníamos un programa acordado y lo que hay que hacer es lo que acordamos, ¿no? Bueno, esa ceguera ante una realidad radicalmente nueva puede llevar a errores, a lo que José Juan Rodríguez en algún momento hablaba del optimismo volteriano, ¿no? Que es la negación de una realidad que te machaca. Eso es particularmente importante en América Latina, pues América Latina tiene el 8% aproximadamente de la población mundial y tiene 1/3 de la letalidad de las muertes producidas por el virus. Y además no solo eso, son países en desarrollo, para entendernos en esa situación intermedia, que no tienen ni siquiera la capacidad de la buenaventura que en este caso se ha producido en Europa, de una reacción contra el ciclo de una potencia considerable. Los países han hecho esfuerzos como Perú, que ha debido gastar 14 o 15 puntos, lo digo a bulto, de PIB para contrarrestar el efecto de la pandemia. Bueno, se ha llevado por delante al propio presidente, después el otro nombra ministros cada 4 días porque se van fundiendo permanentemente, mientras que el Parlamento no decide nada porque no está en eso.
Por primera vez Perú tiene, yo creo que más candidatos a la presidencia que ciudadanos. Entonces, este desbarajuste. Pues entonces, pero hay una distinción clara. Líderes que no aceptan la dimensión destructiva de la pandemia. Y de eso hay varios ejemplos, o por puro negacionismo, o por mirar en otra dirección y decir, yo sigo exactamente con mi programa sin ver las consecuencias. Y esto está ocurriendo en dos países de América Latina que son el 70% de la riqueza de América Latina, Brasil y México, con diferentes maneras de ser y de estilo, pero está ocurriendo en los dos países. ¿Por qué se refuerza de manera, aparte del avance del populismo y de las tentaciones autoritarias, por qué se refuerza el poder de la presidencia como regla general? Porque el ciudadano que se ve ante ese tipo de amenaza inmediatamente acude al único espacio de realización de la soberanía, incluso cuando funciona bien la democracia y de las tomas de decisiones, que es el Estado-Nación. El repliegue al Estado-Nación lo simboliza quien está al frente del Ejecutivo. Esta es la explicación racional de lo que pasa. Después podemos ver el comportamiento de cada uno, porque hay líderes que han nacido para ser destructivos y que no acaban. Por mucho que la aceleren, parece no tener límite la destrucción del país, como pasa con Maduro, o como acaba de ocurrir con Daniel Ortega, que sustituyó a Somoza, y yo ayudé en la derrota de Somoza, y hoy tiene un comportamiento como Somoza. Acaba de prohibir con una ley de estas que hacen que haya una oposición que les pueda competir en el poder legalmente. Lo considera delincuentes y antipatriotas porque se oponen a su poder. Por tanto, hay situaciones muy diversas. Y una que recorre todo el subcontinente y que me preocupa mucho. Antes he dicho el ejemplo de la letalidad. Si consideramos América en su conjunto y Europa, imagínate lo que supone eso de impacto de la pandemia a nivel mundial. Realmente ocupamos los primeros rankings en cada casa. Pero en América Latina hay un problema que me preocupa enormemente y que debería preocupar a Europa. Alguna luz he visto en algunas declaraciones de Borrell, es que América Latina puede retroceder entre 10 y 20 años en lo que podemos llamar convencionalmente nivel de desarrollo. Puede retroceder también institucionalmente por la irrupción de comportamientos más que presidencialistas, de comportamientos populistas. Sí, también eso lo puede acompañar, pero hay que reconocer que la tragedia de América Latina es estar en el sándwich más difícil de superar entre países que no son países señalados como países que necesitan ayuda al desarrollo, algunos africanos, algunos en Asia, etc., ni países desarrollados con capacidad de respuesta anticíclica. Por tanto, están en una tormenta perfecta que me preocupa. Entonces, los liderazgos en esa situación, lo primero que quiero hacer a contracorriente es un cierto ejercicio de comprensión, diciendo, primero, los que desconocen el impacto del virus en la trayectoria de su proyecto político, sea el que sea, estos pueden tener una terrible tendencia a confundir a la gente y a fracasar. Aunque no lo reconozcan, pueden seguir actuando. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, nunca ha habido, por lo menos en mi experiencia vital, ¿no? Uno se tiene que remontar a la historia, un momento de mayor dificultad de gobernanza porque se encuentra uno, incluso en la gente valiosa, porque se encuentra uno con que la única certidumbre, Miguel Ángel, es la incertidumbre. Y la incertidumbre la vivimos, pero en cualquier sitio. En España la vivimos también. Dice, bueno, ya parecía que habíamos salido de la parte peor de la pandemia, ahí a la entrada del verano, el tercer trimestre parecía que había un rebote espectacular de la economía, pasa esa fase y entramos otra vez en una fase pandémica peligrosa, aparte de que haya un cierto desorden, etc.
Y ahora, a estas alturas de la película, no sabemos lo que va a pasar estas Navidades en enero, en febrero, en marzo. Tampoco lo saben en América Latina. Veo la decisión del presidente ecuatoriano de prolongar, después de una sentencia contraria del Supremo, de prolongar el estado de excepción, pues que no tiene ningún instrumento, aparte de cerrar todos los aeropuertos de América Latina al nuevo virus o a la nueva variante. Pero, presidente, has dicho muchas cosas, pero por ejemplo, la tendencia ante digamos, ante este asunto de la pandemia y demás, en un momento de incertidumbre, de desconcierto, repliegue hacia el Estado-Nación, que parece un reflejo, digamos, universal o fino, muy extendido, desde luego en Europa y desde luego en América Latina también. Pero yo creo que falta un análisis un poquito más fino por parte de muchos politólogos y demás, porque ¿qué es eso? O sea, ¿a dónde lleva la aplicación de por ejemplo, este asunto del cierre de fronteras? Pero ¿cómo se le cierra la frontera a un virus? Es cómo se le cierra la frontera a aquella tremenda catástrofe de Chernobyl. ¿Usted qué manda? Gendarmes a la frontera francesa para que no pase la radiación. Pero si es que no pasa por ese aro, si no tiene nada que ver, si va por otro sistema, por otro conducto, si se difunde de otra manera. Y este asunto que es seguramente una parte del histerismo del mando, ¿no? Hay que dar sensación de que se está al control. Ahora cerramos las fronteras. Bueno, ¿pero qué ha cerrado usted? ¿Qué significa eso? Es decir, me parece que es recurrir, o sea, que es eso que se decía, pues, matar moscas a cañonazos, que es que hay que deberían explicar con un poco menos de histeria y con un poco más digamos, de aproximación científica. Claro, cuando resulta que nos están diciendo siempre, no aquí, no en este país, seguramente en todos, que todo es lo que diga la ciencia, pero luego resulta que todo eso está perfectamente encubierto y no se sabe la ciencia, quién encarna la ciencia, cómo se constituye eso, cómo se fijan los criterios. Y se pasa de esa gobernanza, digamos, que propende, digamos, al autoritarismo, a la exaltación de la autoridad, al polo contrario, de amigos que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, que cada uno salga por donde quiera y rompan filas, ¿no? En países como el nuestro, que tiene esa estructura territorial, pues, fin, organizada de manera pues, cuasi federal, ¿no? Entonces, y luego, en ese momento en que cuando empezamos a admirar el comportamiento, la actitud de algún líder o la respuesta de algún país o de alguna ciudadanía, miren ustedes qué bien le ha ido a Alemania porque la señora Merkel es un fenómeno y porque los alemanes son muy disciplinados y hacen caso, y iban los primeros de la fila y de repente te das la vuelta y van los últimos. Y aquí, por ejemplo, Asturias iba arriba del todo y ahora pues está en la cola, y al revés aquí. En fin, hay la sensación de que los primeros que ignoran lo más elemental de esto que nos está pasando son los que están en el timón de los países, ¿no? Bueno, pero verás, yo no, por ejemplo, cuando hablamos de confiar en la ciencia para entendernos, claro, los científicos no son un todo, ¿eh? Lo hemos visto en la pelea que durante las últimas décadas se viene produciendo respecto del cambio climático, ¿no?
hay lo que podríamos llamar un cierto consenso científico, pero no una unanimidad, sería absurdo. Y hay científicos, naturalmente, de uno o de otro tipo. Pero la primera consideración respecto de eso, que importa mucho para la propia ciudadanía, es que el esfuerzo científico que se ha producido a nivel mundial en la identificación, tratamiento y lucha contra este virus, si lo comparas con esto que hace, ¿no? Es decir, realmente estas pandemias se producían también hace 1000 años, ¿no? 1500, 2000 años. Y desde luego no la transportaban los aviones, obviamente, pero las gripes aviares, como su propio nombre indica, pues entraban por el aire, ¿no? Y entraban por las migraciones de las aves y estas historias. Pero lo primero que hay que considerar, y es algo que te puede resultar extraordinariamente positivo, el esfuerzo científico para avanzar en la identificación, tratamiento y lucha por encontrar una vacuna o una respuesta, en este caso ha sido extraordinariamente fuerte, muy potente, en muchos casos coordinado. Realmente, ¿eso quiere decir que hay una certidumbre científica? No. Por definición, los científicos además te dicen que no hay una certidumbre total. Me hablas del caso de Alemania, que a nivel de España podíamos verlo regionalmente. Yo, diga, lo que respeto, tú has hablado de España como cuasi federal, me gustaría que fuera federal, ¿no? Digo, en el sentido del funcionamiento, porque la descentralización, cuando se convierte en centrifugación, tiende a constituirse en reinos de taifas. Y eso es mucho más difícil de coordinar y de gobernar, porque es muy frecuente que no haya la exigencia de una estructura descentralizada, que es la lealtad recíproca, la lealtad institucional, para saber qué papel tiene cada uno, el papel del poder central, para entendernos, la representación de todo el demos, de toda la ciudadanía, es un papel de coordinación de las competencias, y no hablo en caso de pandemia, que es especialmente relevante, de coordinación de las competencias hacia abajo, de las que se han distribuido, y de coordinación de las competencias que se han cedido en soberanías compartidas hacia Europa. Hemos pasado de la fase hipernacionalista, a pesar de todo, de la reacción inicial, y repito, lógica, y ahora la gente tiene mucha más atención puesta, al menos en España, en Europa. Y la propia Europa está advirtiendo de que una respuesta europea, eurocéntrica, a una crisis como esta no va a ser suficiente. Y algunos, incluso como Borrell, dicen América Latina importa, ¿no? Importa desde todos los puntos de vista. Y otros, que también están en eso, dicen, oiga, que podemos hacer un esfuerzo de vacunación o de lo que quiera, pero bueno, tenemos a 14 kilómetros de España, tenemos África, empezando por Marruecos, y con todo lo que hay detrás. Por lo tanto, uno no puede pensar que una pandemia se va a combatir localmente, pero eso es la cosa subsiguiente. Entonces yo, por ejemplo, el respeto que merece Merkel, antes que voy a hablar a Enrique Krause, lo entenderá. Es bien curioso, desde que Merkel decidió que ya no volvería a ser canciller, que había recibido algunos golpes de popularidad y de liderazgo muy fuerte, pero dijo, no voy a repetir, uno consideraría que Merkel se convirtió en un pato cojo. Que la persona que dice, yo ya no seré canciller, es la próxima, porque no tengo aspiraciones a presentarme, iba a perder mucho poder y que el mundo que la rodea, pues iba a repartirse lo que pudiera, ¿no? A ver quién se coloca y tal. Bueno, pues el efecto curioso de la personalidad de Merkel es que justamente en la retirada ha recuperado liderazgo y poder como nunca, y poder de coordinación, porque la respuesta dice, le va bien a Alemania y de pronto se revierte, y el virus les hace, digamos, un regate y empieza a convertirse en una amenaza seria. Bueno, y frente a esa amenaza seria es capaz de coordinar a lo que llaman en la propia Alemania gobiernos multinivel, a los gobiernos de cada uno de los Länder, incluso
a los ayuntamientos, muy importantes en este juego, para hacer una política que sea común e identificable para todos, aunque las situaciones no sean todas lo mismo. Yo cuando pienso en España, que tú has citado, pienso a ver cómo en la Dirección General de Tráfico de la Guardia Civil se puede instruir a los guardias civiles en carretera para que apliquen 17 medidas diferentes o 15 medidas diferentes dependiendo del territorio por el que va a circular un vehículo. Y digo, además, con conocimiento de causa y con sentido común, no es posible. Sería deseable que esa sofisticación fuera, digamos, muy armoniosa y que el guardia civil que te para, yo acabo de pasar por 2 comunidades, no sé qué, en cada comunidad tiene una exigencia distinta. ¿Y cómo se retiene, cómo se instruye? Me parece que es pedir algo que no se puede dar. Por tanto, veamos. De nuevo vuelvo a lo que confirma lo que acabas de decir. Estamos en la única certidumbre es la incertidumbre. No sabemos si los más exitosos, sean suecos, sean alemanes, o sea, lo que quieran, de pronto, o en España, sean asturianos, o sea, de pronto se revierte el virus. Ahora, tenemos tan frágil la memoria, tan líquida la situación, que lo que hoy es verdad, mañana ya no lo es o ya no importa. Es una cosa absolutamente espectacular. Y dice que la política se ha vuelto muy líquida. Yo creo que se ha vuelto gaseosa, más que líquida. No hay manera de agarrarla por ninguna parte. Madrid empezó a ir mal después del verano, después mejoró. Bueno, todo el mundo hablaba de que era fantástico, ahora empeora y todo el mundo dice esto es un desastre. Bueno, estas cosas que son tan típicas del momento en que estamos viviendo. Por tanto, por favor, la incertidumbre. Tú sabes que los líderes, teóricamente, en cada campo, son proveedores de certidumbre. Incluso cuando ellos viven en la duda, que es razonable, porque cualquier persona inteligente duda. Bueno, inteligente y que valore lo que de verdad son los fundamentos de la democracia, ¿no? Claro, no va a dudar, igual que duda el científico en los avances que hace con prueba y error. El líder también duda. Lo que no puede, no debe, porque no le pagan para eso, es trasladar su duda a los ciudadanos. Digo, yo dudo. Y como yo dudo y usted también duda, pues haga usted lo que pueda. No, se tiene que dar certidumbre dentro de la incertidumbre. Claro, y mi preocupación en América Latina y en países como el nuestro, etcétera, es que la única manera de ofrecer un cierto grado de certidumbre es hacer políticas transversales de consenso. Vamos todos a una. Yo me oigo decir cada día cosas increíbles. Dicen, empieza la vacuna, te pondré un ejemplo. Y lo oigo aquí en América Latina, empieza la vacuna. Y en esta cuasi estructura federal de la que tú hablas en España, oigo decir a algunos líderes políticos, me da igual el color ahora, decir, oiga, que me tienen que decir cuántas vacunas me corresponden a mí, que tengo tantos millones de ciudadanos en la población de mi territorio. Y me imagino que, porque eso no me lo han aclarado. Bueno, las primeras vacunas, para entendernos, son vacunas para personal de riesgo. Imaginemos que consideramos personal de riesgo, porque tú y yo estamos en esa frontera, para entendernos, además de los sanitarios y de todos los servicios estos esenciales. Imaginemos que se considera que se empieza por gente de más de 80 años. Usted exigirá que haya una distribución de la vacuna que llegue a los mayores de 60 años, que son ciudadanos que viven en su territorio, a los mayores de 80 años, pero a los mayores en el número que tenga. Si resulta que la otra comunidad, en términos de habitantes, tiene más mayores de 80 años, era a ellos. Lo mismo que la estructura sanitaria, las urgencias, los sanitarios, los médicos, la gente que atiende los hospitales, etc. Esa es la primera organización exigible. Ahora, si usted me dice que cuando acabe este proceso de vacunación y se haya llegado, ponte por caso, al 60% de la población, a usted lo están discriminando porque
el 60% de su población no ha sido vacunado, sino solo el 40%, y en otro territorio ha sido vacunado el 80%, lo tiene usted razón. Pero en esta primera fase de aplicación de la estrategia de vacunación, usted tiene que evaluar cuál es el personal de riesgo. No es un porcentaje de la población como si esto fuera una tarta dividida en 17 partes y a cada uno. Lo he oído decir con los fondos europeos. A mí me toca en función de la población, no en función de lo que usted quiera hacer con el fondo de reconstrucción. Pero bueno, nos estamos separando de América Latina, que es, Yo quería de volver verdad, con una obviamente a cuestión. uno le preocupa. Yo quería volver, presidente, con una cuestión que hasta ahora no hemos tocado. Hemos visto, y todavía nos quedan unos días de sobresalto, a lo mejor, al bárbaro de Trump queriendo provocar una especie de insurrección para que eso le permita reclamar la intervención del ejército y todo lo demás. Bueno, algo que sería muy de ver. Pero esa situación límite a la que él quiere llevar ejemplifica muy bien que hay un último momento en el que las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, podría pasar, pero en cualquiera de los países de América Latina o imaginemos de Europa, en que llega un momento en que los profesionales de las Fuerzas Armadas se les plantea una cuestión de orden moral, que es desobedecer. Es decir, hay un momento, imaginemos, en que Maduro pueda querer, pues esto que estaba dispuesto a hacer Trump para divertirse, disparar en la Quinta Avenida contra los ciudadanos y que eso no, bueno, pues que le digan, tiene usted que reprimir esta manifestación con fuego real para que los militares, llegado a ese momento, digan, yo no obedezco, yo no disparo contra mis conciudadanos, y ahí se rompe la cadena de la obediencia. Porque claro, cuando se subleva el cuerpo de correos, pues lo reduce la policía. Y cuando se subleva la policía, pues es el ejército el que interviene. Pero si se subleva el ejército, no hay quien intervenga. Y las Fuerzas Armadas obedecen, como decía muy bien Ferlosio, porque tienen empeñada su palabra, por sentido del honor, es por lo que obedecen. En nuestro caso, obedecen por la Constitución. De manera que es un tema, ese tabladillo no se puede tocar mucho porque tiene consecuencias. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos pues pasa igual. La Constitución establece la misión de las Fuerzas Armadas, pero no se les puede usar para cualquier cosa. Hay un momento, porque eso ya quedó claro desde Nuremberg, hay un momento en que no se puede invocar la obediencia debida para hacer barbaridades. Si usted recibe una orden que va contra los derechos humanos, en nuestro caso también contra la Constitución, su deber es no obedecerla. Yo pregunto si tú ves en los países de América Latina que en alguno de ellos se esté aproximando o cómo ese límite que rompería la cadena de la obediencia. Yo no lo veo. Ha citado dos ejemplos, entre los muchos. Uno es el de Maduro, que efectivamente ha dado esas órdenes y ha habido, bueno, la FAES es un cuerpo militar dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, es una organización criminal que recibe órdenes de matar y va y mata al número de gente que sea. Eso está ya suficientemente sabido y probado. No, pero fíjate, me interesa mucho el caso de Estados Unidos y en el caso de Estados Unidos no solo por la Fuerza Armada, que son una institución, pero no un poder del Estado, sino por el Poder Judicial. Trump ha hecho todas las trampas para conseguir un Tribunal Supremo, digamos, a la medida. Favorable a la medida. Bueno, investidos de la autoridad de ser magistrados del Supremo, acaban de decirle que no le hacen el juego. Y tiene una mayoría absolutamente clara. O sea que realmente hay algo que a pesar de la fractura, de la polarización, del desgaste institucional que ha producido Trump y que venía de atrás,
hay algo que nos puede tranquilizar. Las instituciones en Estados Unidos están resistiendo ese embate. Y no solo las instituciones, los poderes del Estado. Yo creo que es inimaginable una intervención de las Fuerzas Armadas por una orden de un presidente arbitrario como Trump. Esto no se va a producir en Estados Unidos. No, sencillamente no se va. Es más, algunos de los impulsos que ha tenido Trump, y no de intervención interna, sino externa, bueno, el Estado Mayor de la Defensa y esto, pues los ha resistido, los ha ido modulando, resistiendo y frenando. Pero esa no es la situación de todo el mundo. En América Latina veo algún riesgo de intervención de las Fuerzas Armadas fuera del ámbito jerárquico de la dependencia del poder civil o del marco donde está funcionando la Constitución. La verdad es que no lo veo. Pero no quiere decir que no me preocupe. Yo he visto muchas escenas en América Latina, en esta crisis, incluso en la precrisis COVID, de jefes de Estado que para dirigirse al país y adoptar medidas relativamente excepcionales, lo han hecho con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas detrás. O sea, en la foto he visto a presidentes, da igual, de Ecuador o de Perú, por poner dos ejemplos. Y en otros casos, en el caso de Bolsonaro, lo que ha hecho es ponerlos al frente de las carteras ministeriales, a la vuelta de las Fuerzas Armadas a la política, incluso ha sido no a la política por golpe, ni por intervención, ni por desobediencia, ha sido por incapacidad de los políticos para resolver los problemas políticos desde los valores puros de la representación y de la democracia. Derechos humanos, y puedes meter lo que quieras, pluralismo democrático y respeto al Estado de Derecho. Claro, que hay una mayor presencia militar en ámbitos decisionales en algunos países de América Latina es cierto, pero ¿ha sido porque los militares han invadido esa escena de poder? No. Ha sido porque políticos más o menos descerebrados o algunos más o menos inútiles refuerzan su estatus de poder, digamos, dando instrucciones, órdenes o tomando decisiones con el respaldo de las Fuerzas Armadas, diciendo que no se mueva nadie, que yo tengo aquí esta reserva. Por tanto, claro, vivimos en un mundo cambiante y verdaderamente algunas veces ese debate se produce en términos globales diciendo, hombre, la gente empieza a minusvalorar los valores de la democracia y les parece que el ejemplo chino no está mal. Bueno, son más eficaces. Claro, no son chinos, ni viven en China, claro. Pero yo diría, oiga, entonces ¿a usted le parece mejor que haya un sistema de autoritarismo que lo ocupa todo, vertical, etcétera? Porque le parecerá también mejor la gobernanza de Putin, o la de Erdogan, o la de Maduro, o la de Ortega. Pues usted el modelo que defiende, el modelo autoritario, o es que defiende un modelo eficaz. Dice, bueno, la eficacia se la exigimos, o la eficiencia se la exigimos a todos, pero hay que saberlo contrastar, como decía Enrique Krause hace un momento. Dice, bueno, si hay un ciudadano que de verdad quiere saber la verdad, aunque sea uno, pues Orwell pues vuelve a renacer, ¿no? Uno que quiere saber la verdad. No lo que le cuentan que es verdad, aunque sea mentira. Por tanto, es verdad que ese debate está sobre una mesa. Yo no veo riesgo de intervención de las Fuerzas Armadas. De verdad que no lo veo. ¿Eso excluye que se pueda producir? Bueno, la catástrofe puede llegar, la catástrofe política. Lo que me preocupa es que las consecuencias económicas de esta crisis en el corto, medio y largo plazo depende más que de la dimensión de la crisis en términos económicos, de la gestión política de la crisis. Eso es lo que me preocupa. Porque al final tendremos los datos de la crisis. Imagínate que el año que viene estamos vacunados en los países de referencia en los que estamos y que hay eso que llaman tan desagradable inmunidad de rebaño, ¿no? Porque a veces nos tratan como rebaño, ¿no? Pero imagínate que eso se produce. Bueno, en ese momento habrá una evaluación de lo que pasa. Y los desequilibrios económicos van a ser tan fuertes y el sufrimiento.
escenario. Algunos países van a recuperar el Producto Bruto de 2019 más o menos brillante, ese Producto Bruto, esa riqueza nacional, la van a superar en 2024, muy bien, o en el 2025. Dice, oigan, pero esto no es una línea recta. No es que los que cayeron van a volver al punto de partida, que ya es mucho sufrimiento. No, esto es un valle. Y en ese valle algunos se quedaron en la parte de arriba de la curva y otros se quedaron en la parte de abajo de la curva. Y no vale solo con decir, aquí no hay nadie se va a quedar atrás. Lo oigo decir a muchos, en muchos sitios. No, no, atrás ya están. Muchos están atrás. Lo están en educación, lo están en necesidades de supervivencia, no están en empleo, etcétera. Ya están atrás. No es que se van a quedar, ya están atrás. Entonces, llegará el momento de evaluar de verdad, si las políticas que se hacen sirven para recuperar. Más que la amenaza militar, eso no, yo creo que eso no existe. Los militares están ocupando espacios de poder en América Latina donde los políticos han decidido que los ocupen porque no se sienten capaces ellos solos. ¿Y por qué, presidente, por qué crees que gana apoyos? ¿Por qué la crisis hace que ganen apoyos el autoritarismo? Cuando nadie sabe señalar con claridad dónde se ha probado alguna vez de verdad que el autoritarismo es más eficiente. Porque claro, yo recuerdo, por ejemplo, la OTAN y el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, cuando, en fin, te lo contaban con admiración algunas gentes de la OTAN, es que solo tienen un modelo de tanque, solo tienen un modelo de avión, solo tienen no sé qué, están mucho mejor coordinados. Y luego, ¿para qué les valió tanta unidad de poder y no sé qué? Pues para venirse abajo. ¿Por qué crees, otra cosa que te querría preguntar es, ¿por qué piensas que parece haberse invertido la dirección del viento de las influencias, que antes iba de Europa hacia América Latina y ahora parece que estamos trayendo los sistemas de América Latina o los populismos o lo que sea para implantarlos aquí en Europa, en distintos países? Y eso que es un poco deprimente, pero que es verdad, yo creo que se ha referido a ello Enrique Krause también, da la impresión muchas veces de que solo apreciamos aquello de lo que hemos carecido. Entonces, él decía, Eso lo acabo de decir ayer. los venezolanos, si salen, que cuando salgan, que saldrán de esto, será ya muy difícil que les vuelvan a contar el cuento del populismo porque lo han pasado. Alguna gente ya, en fin, de la edad que tengo yo, por ejemplo, pues claro, a mí no me cuenten ustedes lo del sistema anterior porque yo lo viví. Que no, es que esto es igual, no, mire usted, ahora no se cierran periódicos como nos cerraron a nosotros en Madrid el año 71, ahora no me procesan por el Código de Justicia Militar como he estado procesado muchas veces, ahora no es lo mismo, no tiene nada que ver. Vamos a ver si nos vamos enterando. En fin, y antes de meter la piqueta al sistema o en fin, eso que algunos llaman el régimen del 78, vaya usted con cuidado, a ver si la vamos a tener. O sea, que cuando se ha carecido de algo, se tiene un especialísimo aprecio a eso de lo que se ha carecido. Pero hay gente más, en fin, que como no han vivido esa experiencia, pues se sienten habilitados para todo, ¿no? Sí, pero bueno, esto no es un fenómeno solo nuestro, ¿eh? Es particularmente nuestro. Nosotros tenemos una memoria histórica flaca para entendernos y tenemos un debate que es casi un debate iniciático en Estados Unidos. Es decir, bueno, cada generación tiene que hacer su propio pacto constitucional, ¿no? Es uno de los debates. Bueno, las generaciones que han nacido, han vivido en democracia, para entendernos, no tienen la sensación de lo que supone, el peligro que supone perder los valores de la democracia. Al contrario, están tan distantes de eso que lo dan como un hecho, digamos que en un nivel muy inferior, ¿no? Dice, imagínate que con todo este lío que tenemos en el espacio Schengen, de pronto las nuevas generaciones
se den cuenta, pasada esta situación especial de pandemia, que las fronteras no las pueden atravesar, que los muchachos jóvenes que han hecho sus, lo que sea, ¿no? Que hacen sus viajes, hablo incluso de los vacacionales, sin límites fronterizos, de pronto se encuentran con las fronteras, ¿no? Notarán que han perdido algo. Y tú dices, hombre, con tu edad y con la mía, lo que hemos ganado y lo que hemos perdido, y las comparaciones que son odiosas. Como tú sabes, yo soy un digno representante del régimen del 78, ¿no? Incluso cuando no nos ayuda la intención, debemos aprovechar que nos ayude la torpeza. Que llamen régimen del 78 al pacto constitucional, a mí me parece un hallazgo que por mucho que lo hubiera pensado, probablemente no lo hubiera encontrado. Y nos lo han ofrecido, porque efectivamente significa que hubo un cambio de régimen. ¿Respecto de qué? Pues respecto de lo que habíamos conocido antes, que se hizo por un método que por primera vez en el ruedo ibérico no se convertía en el método de la mitad de España contra la otra mitad de España, también es verdad, no es una mala noticia. Que se hizo todo bien, es una estupidez. Lo que se hizo fue un recorrido que nos ha durado 35 o 40 años, que ha sido en términos relativos, con nuestra propia historia, el mejor recorrido de los últimos, por tener una referencia, digamos, de la España contemporánea, de los últimos 200 años. Muy bien, eso es lo que es, ese es el saldo. Ahora, si alguien quiere cambiarlo, tiene derecho a cambiarlo, pero tiene la obligación de ofrecer a los ciudadanos un cambio que le dé de verdad no solo más certidumbre, no solo afirme sus libertades, sino más desarrollo, más derechos sociales, más libertad, más respeto a los derechos humanos, más respeto al pluralismo democrático. No tienen derecho a cambiarlo arbitrariamente. Eso de la influencia latinoamericana en España, bueno, eso siempre ha sido de ida y vuelta. ¿Cuánta influencia han tenido algunos españoles en las posiciones populistas latinoamericanas? Y todavía hoy hay por ahí grupos que hacen esto, que hacen de consejeros para hacer ese tipo de constitución. A mí me preocupan muchas de las cosas que dice, muchas, no solo para España, para América Latina. La tentación de la gente que llega al poder, incluso con sus propias reglas constitucionales, y en un momento del recorrido decide que no va a dejarlo nunca. Recuerdo unas declaraciones de Evo Morales que la llevó, bueno, obviamente, a la Corte Interamericana, le dijeron que no, pero después la llevó al Tribunal Supremo después de perder un referéndum para modificar la Constitución y volverse a presentar. Y dice, bueno, y la declaración, el argumento y la declaración suya decía que violaban el derecho humano del ciudadano a presentarse. Ese era el argumento clave de interpretación de los derechos humanos. Entonces, esta necesidad de perpetuarse en el poder, esta tentación que en el sentido negativo en Estados Unidos llaman monárquica, refiriéndose a las monarquías absolutas, eso se está produciendo cada vez más. Y en eso sí que hay una regresión. Digo, oiga, Fujimori es igual que Maduro. Entonces, la gente que dice que es de izquierda y progresista y que no es capaz de hacer esa diferenciación, bueno, hay gente que se le ha estropeado la cabeza, porque desde luego no son de izquierda y desde luego no están en favor del progreso. Están en favor de una regresión a no se sabe qué. ¿Para qué? Para divertirse como si estuvieran en un aula de bajo valor intelectual universitaria, no de alto valor intelectual. Pero, presidente, Tanto, yo recuerdo... estamos en ese fenómeno, sí, pero no es una influencia, es recíproco. No es una influencia de América Latina a España, de España a América Latina. Ahí hay un intercambio, y desde luego no en el conjunto de Europa, claro. Yo recuerdo haberte oído contar de una cumbre iberoamericana en la que estaba Fidel Castro y que alguien, hablando de este asunto de los que quieren quedarse perennemente, ¿no? Que no entienden que lo de la política es una cosa provisional, transitoria, por donde se pasa, pero que no es para siempre. Y que alguien le dijo, claro, pero las maletas, no me acuerdo cómo era exactamente la historia, que alguien le decía,
No, pero ¿qué es eso? No, no, porque tienes que hacer las maletas, que hay, o sea, que en un momento hay que hacer la mudanza y marcharse de donde se está, ¿no? No era exactamente, era Sarney. Era Sarney hablándole a Fidel. Eso. Es decir, el comandante, es decir, en realidad la democracia, que los ingleses dicen que te dejan en la puerta del periódico y nadie lo quita, no, no, no. En la democracia para nuestros países es que te dé tiempo a hacer las maletas para salir del poder. Decía, y le dijo, comandante, ¿usted ha preparado las maletas? Esa era la conversación. Después, en otro orden de cosas, en la cumbre de Bariloche, una conversación que tuve con Fidel Castro, era noviembre del 95. Digo, los jóvenes eso lo ven como no en el siglo pasado, sino en el siglo XIV. Bueno, en noviembre del 95 estábamos a punto de cerrar el acuerdo Unión Europea-Cuba, siguiendo el modelo del acuerdo Unión Europea-Vietnam, exactamente siguiendo ese modelo. Y se estaba a punto de modificar con un dictamen del Consejo de Estado francés el Código Penal cubano para eliminar eso que llamaban el delito contra la revolución, que era meterse con Fidel Castro. Lo que acaba de hacer Ortega, otro delito contra la revolución, o lo acaba de hacer Maduro para eliminar a los oponentes. Bueno, estábamos en esa discusión, fue divertidísimo. Yo le decía, mira, Fidel, estamos en noviembre, yo estoy sin presupuesto, disuelvo en cuanto acabe la presidencia europea y es altamente probable que pierda las elecciones en marzo del 96. Claro, tienes la última oportunidad de intentar cerrar ese acuerdo, pero no sé lo que va a pasar después. Es incierto y no sé qué y tal. Y además debo decirte que ya está bien. Hombre, yo comprendo que los españoles no me sigan votando mayoritariamente porque hasta yo estoy harto de mí mismo, le decía de broma. Y como él se sintió aludido, dijo, o sea, que tú crees que yo me mantengo, que yo estoy en el poder porque para mí, ¿no? Para mí es un sacrificio por Cuba, por la revolución, esas cosas que decía Fidel, dando paseos por la sala, con la presencia siempre tan formal de Manuel Marín, que era vicepresidente, Manuel Marín, que era vicepresidente de la Comisión Europea y que se encargaba de estos asuntos. Y cuando dio 2 o 3 paseos así, a grandes zancadas por la sala, digo, mira, Fidel, si lo tienes muy fácil. Yo sé que tú te sacrificas por Cuba, pero ¿por qué no le preguntas a los cubanos si ellos quieren que tú te sigas sacrificando? Porque imagínate que te dice, no, ya cumplió, comandante, ya no se siga sacrificando. Dice, bueno, ya, imagínate, te liberan del sacrificio. Bueno, se irritó mucho más. Eso era el contenido de una conversación que hoy, que parece el pasado, pero que hoy es más presente que nunca, porque la relación Unión Europea-Cuba se interrumpió, como yo imaginé, a partir de mi salida del gobierno y ha estado pues 20 años en el frigorífico y ahora se ha reactivado de nuevo, pero algunas de las cosas que ya se avanzaron entonces, como no se tienen en cuenta, se olvidaron. Y es muy interesante esa evolución también para contemplar qué salida tiene el problema venezolano, porque en contra de las influencias que dicen, ¿no? China ha tomado distancia, pero contra de la influencia rusa o de la influencia iraní o de la influencia que existe, ¿no? O de la influencia de Erdogan, etcétera. No, 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 no. La dependencia en la estructura de mantenimiento de poder de Maduro es mucho más de la inteligencia y de la operativa cubana que de cualquier otra. Por tanto, hablar de Venezuela sin hablar de Cuba tiene poquito sentido. Pero en todo caso, la Unión Europea volvió a retomar aquel acuerdo del 95, que era un acuerdo que tenía el recorrido de Vietnam, con las cláusulas de Vietnam, y que exigía eliminar el delito contra la revolución. Entonces Fidel Castro lo pensó y fue cuando ocurrió, Enrique Krause se acordará de esto, y creo que todavía anda por ahí, cuando ocurrió que se echaron abajo las avionetitas que tiraban propaganda en La Habana procedentes de Miami. Todo el mundo le atribuyó la decisión a Raúl, nunca fue de Raúl, fue de Fidel. Y ahí se acabó todo. Claro, la comunidad internacional, viendo que lo que utilizaban para eso, y era porque Fidel tenía miedo de dar ese paso. Pero un cubano le dice, bueno, que no es un delito hablar mal de Fidel, conversación que tuvimos, ¿no?
No es lo mismo que en Vietnam, ¿no? Una sociedad mucho más vertical y no sé qué, pero bueno. Pero en fin, eso es un feedback histórico, porque Pero, estamos en el punto de partida del 95. presidente, quería todavía, en estos últimos minutos, hacerte una pregunta. En la Unión Europea, en los fondos estos de recuperación, ha establecido un mecanismo para verificar el Estado de Derecho y que, que, en fin, hay una condicionalidad que no se va. Y en las relaciones, en la medida que haya, en que estos acuerdos con Europa, América Latina, tengan un contenido económico, ¿se va a aplicar algo parecido? Es decir, ¿va en fin, a suprimirse ese tipo de ayudas, a condicionarse esas ayudas al respeto de los derechos humanos y estas cuestiones en países, pues bueno, en todos los países, pero digamos que podría afectar a Cuba y a Venezuela y a Bolivia y a quien fuere, o piensas que establecer alguna clase de condicionalidad en ese sentido al final sería contraproducente? No, 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 yo como creo a nivel europeo, creo que Europa no puede tratar de manera diferente a los demás que se trata a sí mismo. Yo creo en esas condicionalidades, el respeto al Estado de Derecho, al pluralismo democrático. Es que ahora está de moda pensar que el que tiene la mayoría lo puede hacer todo despreciando a la minoría, que eso es la democracia. Y la democracia es el respeto a las minorías. Pero bueno, eso que digo está de moda, Enrique Krause lo sabe muy bien y lo está viviendo. Dice, no, no, esto no es así. Y cuando tú tienes una mayoría no tienes todo el poder. Tienes poderes del Estado que son diferentes. Ni siquiera concentras en el Ejecutivo todos los poderes anulando al Parlamento. Yo creo en las condicionalidades. Lo digo con absoluta convicción. Creo en las condicionalidades políticas, creo en las condicionalidades de para qué se usa el dinero. Es decir, el dinero para hacer pura demagogia populista tiene que tener un límite. Eso es lógico. Dice, usted va a hacer una reforma de su economía para hacerla más redistributiva, más competitiva, para que el empleo sea más digno y no sé cuánto, y de su sistema educativo y de su sistema científico. Sí, yo estoy en eso. Ahora, sí, se lo va a hacer puro populismo, lo que José Juan llama neopopulismo frente a neoliberalismo. Usted, mi objetivo es que todos sean tan pobres, tan pobres, tan pobres, que dependan de lo que yo le dé como Estado. Y claro, como el Estado tendrá cada vez menos crédito en el triple sentido de la palabra, pues cada vez le podré dar menos. Por tanto, la explotación va a ser de la pura miseria dependiente. No, creo en la condicionalidad. Si me dice eso, sí, firmemente. Entonces, cuando cuando se exigiera a estos países ese respeto y demás, no se estaría haciendo un acto de superioridad europea, sino un acto de honrar a estos países en el sentido de aplicarles las mismas normas que nosotros nos estamos aplicando. ¿Crees eso? No, mira, yo no he sido nunca un sectario, ¿no? Por ejemplo, en el famoso acuerdo del que acabo de hablar con Cuba, había, es curioso, pero lo llegamos a pactar y ya estaba redactado, un dictamen que en realidad protegía las libertades individuales. No entraba, como pasó con el acuerdo con Vietnam, al que ha vivido atento desde entonces Raúl Castro. No hay un solo país del mundo que haya visitado más veces Raúl Castro que Vietnam para analizar el modelo. No lo digo en serio, para analizar el modelo. La gente dice, no, Cuba, el modelo es chino. Y dice, no, olvídate. No, no. Lo que le interesaba es saber cómo era exitosa la economía vietnamita, cómo había habido una apertura económica, una introducción de reglas de mercado, con libertades individuales y respeto a las libertades individuales. No habían llegado a decir que el sistema tenía que ser obligadamente pluripartidista, pero era un paso que era el que tenía Fidel. Dice, si en Cuba las libertades individuales tienen que ser respetadas y el derecho a la crítica no es objeto de persecución penal, bueno, Fidel decía, oye, que si alguien conoce a los cubanos soy yo. Esto no lo para nadie, porque a diferencia de Vietnam, Cuba no es una sociedad vertical. Es una sociedad absolutamente horizontal, en la que nadie es más que nadie, que es muy de nuestro
casticismo, ¿no? Salvo que haya quien te obligue, claro. Si te obliga, pues cada uno lo ponen en su sitio. Y ahora está pasando algo que me duele, porque yo estuve con algunos de los jóvenes que son creadores, ¿no? Pero muchachos del mundo de la cultura y del arte muy jóvenes, y que ahora de nuevo han estado perseguidos en Cuba. El ministro de Cultura parece que se ha reunido con ellos, pero están perseguidos gente que lo que quiere es libertad para crear, para hacer lo que les dé la gana, pues, si quieren hacer hip hop o lo que quieran hacer. Pero esto se está produciendo como una increíble regresión en Cuba en un momento en el que están pasando por un segundo periodo especial dramático. Y que lo lógico, han hecho una reforma monetaria que en este país estamos distraídos, no lo vemos, de un alcance extraordinario. El problema es cómo la van a gestionar, pero han hecho una reforma monetaria muy importante. Y ahora veremos qué pasa con Biden, porque, perdón que confunda una cosa con otra, pero es realmente importante lo que puede pasar. Por tanto, no soy sectario hasta el extremo de decir que tú tienes unas reglas que impones a los demás. Tú tienes unos mínimos de derechos humanos y de respeto al Estado de Derecho, de previsibilidad, que son tus mínimos, pero son tus mínimos para cooperar. Yo tuve, lo cuento como una anécdota, sin hablar del sujeto, una relación con un presidente, amigo, en América Latina, en un momento determinado. Y me pidió que hiciera con él un acuerdo, como había hecho con otros países de América Latina, de cooperación. Hablando de hace muchos años. Y sí, yo estoy. ¿Por qué conmigo, que somos amigos, no lo hay? Yo estoy totalmente dispuesto a hacerlo, hay más condiciones, no sé qué y tal. Entonces, en un arranque extemporáneo de sinceridad, me dijo, sí, pero como somos más amigos, yo quiero que sepas que yo no te voy a devolver el dinero que me prestes. Digo, está bien, si me lo pides personalmente de mi bolsillo, a lo mejor me tomo el riesgo de prestarle dinero a un amigo para que lo gaste lo que quiera sin esperanza de devolución. Pero si me pides que del dinero de los españoles yo te preste dinero a sabiendas de que tú no me lo vas a devolver, desde ahora te digo que no hay acuerdo, no sigamos. Estas Bueno, cosas ocurren y ocurren en la vida política acá. pues, Hay estos sabios que hay por aquí ahora, que son sabios de pacotilla, dicen, no, la deuda puede esperarse, puede desconocer. La prioridad es tener dinero para sanidad y para educación. Dice, diga usted, pero si usted tiene un 110, un 115% de deuda y necesita que le renueven los créditos, usted dice, no pago la deuda, no le presto dinero. No le presto dinero porque el dinero se lo presto yo. Y si no le presto dinero, usted no tiene dinero para los gastos que dice que va a hacer. Pero dígaselo a la gente, no siga engañándolos. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, de lo que me impresionaba del final de la conversación con Krause es que la primera víctima de lo que está pasando es la verdad. Pero no la verdad absoluta, la verdad, la de contarle a la gente las cosas que pasan. Y esa es una víctima muy difícil de rescatar, ¿eh? La recomendación que ha hecho de que se lea a Orwell, bueno, y que se lea también, yo creo, algo sobre la influencia y cómo ha transformado la vida que estamos, ese fenómeno que se llama la aceleración. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por esta conversación que nos has brindado y espero que podamos seguir contando contigo porque este asunto del Seminario Iberoamericano no cesa. Así que seguiremos pronto. Y tenemos que entrar en la última de las conversaciones, la octava, que van a protagonizar Rebeca Green